Y evidentemente esto representa un riesgo, como ya lo vimos, para niñas, niños y adolescentes. Trato de nunca promover una agenda política en mis streams o redes porque creo que mi punto de vista está bastante lejos de ser empático, pero el día de hoy ya no lo pude evitar. Hoy les voy a dar mi opinión y creo que no les va a gustar. Yo soy Geek Roy y el día de hoy vamos a hablar del caso Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Voy a entrar en contexto para la gente que no es de México, porque además supongo que en sus países también se han de encontrar muy seguido comentarios como los que se hicieron hoy en la mañanera. ¿Por qué los memes? Durante la conferencia usual matutina del día de hoy en el que estoy grabando este video, pues se culpó a ciertos videojuegos de fomentar la violencia y de facilitar el reclutamiento de los menores hacia algunos cárteles del narcotráfico. La infiltración criminal, la tentativa de reclutamiento o el reclutamiento, imponer estereotipos como narcocultura, adicción al dinero fácil, sobrevaloración de la capacidad económica, normalización de la violencia, bullying, xenofobia, riesgo de acoso cibernético, sexualización temprana, trastornos de ansiedad e implicaciones neuropsiquiátricas. Voy a ir dejando segmentos y cortes de relevancia para que no tengan que aventarse las 2 horas y media de disparates, pero sí les voy a dejar un enlace en la descripción para que ustedes vayan a ver la conferencia entera si quieren. En fin, por ahí del minuto 57, pues empiezan a hablar de un caso, el caso Free Fire, en el cual se rescataron a 3 menores en Oaxaca. Hasta acá, pues, todo bien, ¿no? Digo, está raro que el caso se llame caso Free Fire, pero, pues rescataron a 3 menores, lo cual está cool. Y pues sí está chido, pero aquí justo es donde se pone returbia la cosa y donde meten los videojuegos. Ahora bien, paréntesis, quiero que mantengan una mente bien abierta cuando hablamos de este tema y que no se cierren porque creo firmemente en que gran parte de los problemas se podrían resolver si nosotros estuviéramos abiertos a escuchar las razones de los demás. Por esto mismo, los invito a que hagan lo mismo que yo, me siento, escucho, analizo, investigo y entonces después me hago una opinión con respecto a todo lo que investigué. En este caso quiero que se entienda que mi postura no es desde un punto de vista partidista. No tengo nada en contra de ninguna de las personas del partido político o de las que están enfrente en esa conferencia. No tengo nada en contra de ningún partido. O bueno, no, sí, más bien en contra de todos. Pero ese no es el punto ahorita. De hecho, estoy bastante de acuerdo en varios de los puntos que ellos abordan, aunque sí tengo mis anotaciones ahí muy particulares que creo que podrían ayudarlos a hacer mejor investigación y a dar un mejor discurso, obviamente desde mi abundante ignorancia en cuestiones de seguridad pública. Pero bueno, primero les platico la noticia y luego les digo qué opino. El 9 de octubre se rescataron a 3 menores de edad de entre 11 y 14 años que se encontraban en Oaxaca privados de su libertad y fue aprehendida una persona que de hecho ya se los llevaba para Monterrey. Ahora, ¿por qué caso Free Fire? Bueno, lo siguiente que dice el licenciado Ricardo Mejía es que este caso es importante porque entrelaza el mundo virtual con la realidad. ¡Ay, güey! Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real. Ya saben, porque los maleantes que utilizan WhatsApp, email, transferencias interbancarias o videollamadas no están uniendo el mundo virtual con el real, ¿verdad? No. Eso solo sucede con los videojuegos y las redes sociales. En fin, el caso es que supuestamente los niños jugaban Free Fire. Y digo supuestamente porque a continuación se dice que uno de los niños jugaba Free Fire, que fue el que entró en contacto con el maleante. El maleante en el juego le pidió su Facebook, se lo dio, luego desde Facebook le pidió su teléfono, se lo dio, luego desde el WhatsApp le dijo, oye, te ofrezco una lanota a ti y a 2 amigos que tengas. Y pues ya, esa es la información relevante. Ahí es donde entró Free Fire. Pero no.
decidieron que sería todavía más importante ahondar en qué chingados está pasando con los videojuegos, cuánta gente lo está jugando mundialmente, de qué países son las desarrolladoras, en dónde se encuentran los estudios tanto de desarrollo como también en qué sistemas se pueden jugar los juegos tanto en iOS, Android y consolas. Se desarrollan unos en California, otros en Singapur o en Irlanda. Ya sabes, como si lo relevante fuera el juego, la consola, el sistema operativo y no que existe narcotráfico. Pero bueno, después de detallar el modus operandi de esta banda de reclutamiento, que creo que sí es importante para el perfecto cuidado de los niños, continúa comentando cómo los videojuegos fomentan el gusto por las armas, el dinero, la violencia, la narcocultura. Bueno, básicamente cómo los videojuegos hacen que los niños quieran unirse al narcotráfico. También comenta cómo las armas en el juego simulan las armas reales y cómo requieres de introducir tus datos bancarios para conseguirlas. Para poder comprar este arsenal virtual, el juego requiere proporcionar datos bancarios reales de tarjetas de débito o crédito. Vaya, cosas que ya no tienen nada que ver sobre los 3 niños que rescataron y de los cuales uno jugaba Free Fire. Ahora sí, mi opinión respecto a esto, que perdón de antemano si no te gusta. Definitivamente existe una correlación entre este caso en específico y los videojuegos. What? Nos guste o no, el reclutamiento sucedió en un videojuego. E ignorarlo, la neta es que solamente les dejaría una puerta abierta para que lo sigan haciendo. De hecho, me enoja bastante que mucha gente en redes sociales, si no es que la mayoría, ignoró por completo las razones que sí tenían para enfocarse en el discurso de no, los videojuegos no fomentan violencia. Ahora, esto es por lo cual yo les pedía que mantuvieran una mente abierta. Yo tampoco creo que los videojuegos fomenten la violencia o que de alguna manera la generen en uno cuando los está jugando, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que sí tuvieron que ver en este caso en específico. Yo soy gamer, y cuando yo nací ya existían los videojuegos, ya tenían un muy buen rato existiendo. Yo crecí jugándolos y de ninguna manera creo que este crimen o ningún otro hayan iniciado por los videojuegos, pero sí formaron parte del proceso. Ahora, de haber formado parte del proceso a que se les tuviera que dedicar 3/4 partes de esa sección de la conferencia y 1/4 parte solo al crimen como tal, pues no, por ahí no va. El problema no son los videojuegos. No lo son los videojuegos, no han sido los videojuegos y muy probablemente jamás lo serán los videojuegos. Y me enferma muchísimo que las personas encargadas de nuestra seguridad no se den cuenta de ello y malgasten el tiempo culpando a los videojuegos y tomándose ese tiempo para investigarlos en vez de abordar el problema real. Claramente, si no existiera el narcotráfico, no habría reclutadores, y si no hubiera reclutadores, esos niños podrían estar jugando Free Fire o Matatena y no serían reclutados. No existe una correlación entre la existencia de videojuegos y el crimen. De hecho, si vemos estadísticas como las de este estudio de Medium, encontramos que el inicio del crecimiento de la industria sucedió en la década de los 90s. Esa década es la que nos dio juegos violentos como Mortal Kombat, Grand Theft Auto, Resident Evil y muchísimos juegos violentos más. Pero si lo comparamos con cifras oficiales de nuestro país vecino, por ejemplo, nos encontramos este artículo de 538 en el que la gráfica demuestra que de hecho a partir de esa década se encuentra un decremento en asesinatos, y de hecho no solo los asesinatos, todas las categorías más grandes de crimen comenzaron a bajar a partir de la década de los 90s. Que seguramente muchas situaciones socioeconómicas y políticas tuvieron que ver en estos resultados, pero si nos tuviéramos que basar única y exclusivamente en los datos crudos, a mí lo que me dicen las gráficas es que a partir de que se popularizaron los videojuegos, hubo un decremento en pues todo lo que tenga que ver con crimen. Yay. Sería bien interesante el poder comparar las cifras regionales de la cantidad total de videojuegos vendidos con los índices de criminalidad año con año. Pero basar un caso tantísimo en los videojuegos, darle tanta relevancia, a mí de lo único que me hace darme cuenta, pues es de que básicamente no están lo suficientemente preparados ni enterados con este tema en específico.
Es básicamente como si yo les dijera: la mayoría de los ladrones y asaltantes utilizan copias baratas de Nike y Jordan, y cosas piratas Supreme y Ferrari. Deberíamos de regular esas marcas. Es más, los siguientes casos que tengan que ver con ello les vamos a llamar el caso Gucci Pirata. Y pues no, puede ser parte del problema el hecho de que estos grupos sociales busquen mantener cierto estatus dentro de su círculo social teniendo ropa de cierto tipo, ¿no? Que en este caso pues es Gucci, Supreme, Ferrari, Nike, Jordan, pero no tiene nada que ver con el acto criminal en sí. El hecho de que se le dé tanta relevancia a una pequeña parte del proceso evita que se pongan a trabajar en lo que realmente es relevante: encerrar y atrapar a los culpables. En vez de eso, ponen a varios millones de madres y padres de familia a preocuparse innecesariamente porque dentro de su inexperiencia e ignorancia, pues ya le quitaron los Nintendos a sus niños que pues estaban bastante lejos de querer unirse a un cártel. A lo mejor el pobre chamaco lo único que quería era juntar pavos para su nueva skin de Ariana Grande. Como yo. Al final de este video voy a poner un clip de esa conferencia en el que sí estoy muy de acuerdo y da ciertos puntos la decálogo de seguridad para niños y niñas en internet que pues creo que deberían tomar en cuenta todos los padres y madres de familia. Pero satanizar los videojuegos en general es una pendejadísima, y perdón la palabra. Pero no existe una relación, no hay un estudio verdadero que demuestre fehacientemente que los videojuegos generan violencia. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el 2011, en el caso del gobernador de California Brown contra la Entertainment Merchants Association, declaró que los estudios psicológicos pretendiendo mostrar una conexión entre la exposición a videojuegos violentos y efectos dañinos en niños y niñas no comprueban que dicha exposición cause que los menores actúen agresivamente. Cualquier demostración de estos efectos son tanto minúsculos como indistinguibles de los efectos producidos por cualquier otro medio de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, que ¿qué va a producir más efectos negativos y gusto por la narcocultura? ¿Los videojuegos o el Señor de los Cielos? ¿Los videojuegos o el noticiero diario? ¿Los videojuegos o los narcocorridos? Vamos llamándole a las cosas por su nombre. Los videojuegos no generan violencia. El lag sí. Los dejo con esta lista de cosas que sí considero bastante importantes y que se dijeron en esta misma conferencia, porque insisto, no todo fue malo, estoy de acuerdo en varias cosas. Así que nos vemos en el próximo video. Yo soy Geek Roy, los amo, besos, bye. Número 1. No jugar ni chatear con desconocidos. 2. Establecer horarios de juego. 3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. 4. No proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. 5. No usar micrófono ni cámara. 6. No compartir ubicación. 7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8. Mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. 9. En el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y 10. Si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088.